¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Informe Semanal. El jueves pasado una emisora de radio rendía homenaje al que fue el primer presidente de nuestra reciente democracia, Adolfo Suárez. Políticos, sindicalistas y periodistas que vivieron con intensidad los años de la transición han querido reconocer el trabajo de un hombre que guió el cambio desde la dictadura a las libertades democráticas en España. Pero Adolfo Suárez no pudo asistir a ese homenaje y ni siquiera sabe que se lo han brindado. Una enfermedad degenerativa ha borrado todos los recuerdos de este político de 72 años. Con la ayuda de los que conocieron a Suárez y le aplaudieron o discutieron con él la senda de la transición, Informe Semanal ha tratado de dibujar el perfil de un hombre y de un país que estaba cambiando el ritmo de su historia. Cronistas de Luis del Olmo. Homenaje a Adolfo Suárez. Traemos el pasado al presente para rendir así un homenaje de agradecimiento al protagonista decisivo de nuestra transición, Adolfo Suárez. Yo le conocí en una época en que me pareció el demócrata por excelencia. Nunca, ni en las situaciones más duras, le oí hablar mal de nadie. Convencer a los diputados de las Cortes franquistas que votaran a favor de una ley para la reforma política que suponía sencillamente el cierre del régimen, y lo consiguió. Su recuerdo personal, el recuerdo de la transición, nos lleva el prestigio de la transición a esa supresión de las dos Españas que de vez en cuando uno ve surgir. Unió lo que parecía imposible, desmontó la dictadura y la convirtió en democracia. Hoy, que amanece un día cualquiera en la España del siglo XXI, se rinde homenaje a Adolfo Suárez, el artífice de la transición. Hemos sabido que padece una enfermedad que roba todos los recuerdos. Fuéramos capaces de entendernos por encima de las discrepancias políticas o de cualquier otro tipo que existieran. El poder enseña a ser humilde y a no actuar con prepotencia. El periodista Luis del Olmo hace a Adolfo Suárez protagonista exclusivo de su programa de radio. En él se brinda un gran reconocimiento coral al expresidente. El Salón de Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid es un enorme plató abierto al público y el auditorio se vence en aplausos cuando llega Adolfo Suárez Illana, hijo y portavoz del ausente. De todas las enseñanzas de su padre destaca una por encima de las demás. Él era y ha sido un hombre humilde, ha sido un hombre dedicado a su familia y a sus tareas. Y bueno, creo que la cita que tú has hecho resume bien esa enseñanza. Todos elogian a Suárez, periodistas, políticos de distinto signo, destacados directores de medios, los otros 4 presidentes de la democracia. Hombre de diálogo, hacedor de consensos, político nato, dicen. Hay también un mensaje del rey que lee Adolfo Suárez Illana. Amistad y afecto que se fraguaron a lo largo de muchos años, al calor de su lealtad y abnegación al servicio de España y de la corona. Su extraordinario talento y destreza política, su prudencia e intuición en las circunstancias más difíciles, su sentido del Estado y patriotismo hicieron de él un artífice singular de la fina orfebrería política. Juan Carlos había elegido a Suárez para llevar a cabo la democratización de España desde mucho tiempo antes de llegar al trono. Se conocieron en 1968 durante una visita de los príncipes a Segovia, la provincia donde Suárez acababa de ser nombrado gobernador civil. Hasta ese momento había recorrido un largo y duro trecho. La marcha del padre de Ávila por un problema económico le llevó a ejercer todo tipo de profesiones para alimentar a su familia. Adolfo Suárez se licenció en Derecho, pero también vendió lavadoras a domicilio. Su entrada en política de la mano de Herrero Tejedor le hace recorrer todo el escalafón. Tiene una gran capacidad de liderazgo. Muerto Franco, Adolfo Suárez es nombrado ministro secretario general del movimiento en el primer gobierno de la monarquía y jura los principios que inspiran la dictadura. Pero su objetivo está claro y va redactando ya un proyecto de asociación política. En 1976 el rey le nombra presidente del gobierno. Suárez explica por televisión su programa. La meta última es muy concreta: que los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles. Y para ello solicito la colaboración de todas las fuerzas sociales del país. Hace pocos días en las Cortes, en una intervención que tuve, afirmé y repito que tenemos que hacer un esfuerzo para elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal.
Ese discurso no era el discurso de un fascista, era el discurso de un demócrata europeo, como podía haber muchos en Europa. El gobierno Suárez reedificó con eficacia absoluta todo el entramado de las instituciones democráticas. Empieza logrando casi un imposible, que las Cortes franquistas aprueben la ley para la reforma política que implica el fin del régimen. Este gesto, al final de la votación, ha quedado para la historia. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. En el plazo de un año se hizo lo esencial para convertir un régimen autoritario en una monarquía parlamentaria. Y eso ni con demasiada prisa, que hubiera suscitado reacciones, ni con demasiada calma, que hubiera suscitado unas defensas que no aparecieron en el 23, pero ya muy atenuadas. Amnistía para los presos políticos, supresión del Tribunal de Orden Público para delitos de opinión y manifestación o legalización de partidos políticos. Sucede lo que parecía impensable poco antes, se legaliza el PC. No se lo comentó ni a alguno de sus ministros, mucho menos me lo iba a comentar a mí, ¿no? Yo me he ido enterando de todo esto cuando me he ido haciendo amigo de mi padre y eso ha sido a lo largo de los años posteriores. En febrero del 77 tuvimos la primera entrevista clandestina, nadie se enteró, que duró 6 horas, y en esa entrevista yo me convencí de que Suárez iba a luchar por la democracia y él se convenció de que yo también iba a hacer lo mismo. Aprobada la Constitución, se celebran las primeras elecciones democráticas en 40 años. Adolfo Suárez, al frente de UCD, es elegido presidente. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. España ha vuelto a ser una democracia. Las reformas avanzan. Pactos económicos y sociales, ley de divorcio y todo ello en un clima de acoso terrorista de ETA y de la ultraderecha. Lo más difícil fue algo intangible, que es establecer un clima y un ambiente para que se pudiesen hacer cosas concretas. Dentro de estas cosas concretas, lo más importante fue la Constitución. Los pactos de la Moncloa que usted cita también tuvieron una importancia notable. Y las dos grandes reformas sociales, la reforma laboral y la reforma fiscal. Y yo creo que la España democrática, todas las restauraciones democráticas que hemos tenido en nuestra historia, se ha conseguido avanzar inicialmente en un plano político, pero no ha ido acompañado de unos avances sociales. Adolfo Suárez tuvo también que lidiar con una fuerte recesión económica derivada de la crisis del petróleo. Una inflación del 30%, 2 devaluaciones de la peseta. Aún así acomete grandes reformas laborales, sindicales y fiscales. Él era muy consciente, Adolfo Suárez, que no podía haber una transición democrática de tipo político disociada de la transición de tipo laboral. Entonces que era fundamental aunar porque las dos se condicionaban mutuamente. Desde el Salón de Columnas del Círculo de Bellas Artes... Suárez, por supuesto, abordó también el espinoso tema de la descentralización. Un 24 de octubre, Josep Terradellas regresa a Barcelona en un olor de multitudes. Aquel "ya soc aquí" fue un grito que ha pasado a la historia. Aquel fue el demarré, el primer paso hacia lo que ha sido una cosa muy espectacular, y es la de que con la Constitución llega la experiencia descentralizadora más importante que ha conocido jamás la historia democrática de Europa y de Occidente. Jamás. Lo que estamos haciendo es hacer un homenaje a unos valores que nunca jamás debe perder la vida política en España. Y lo digo sin ninguna agresividad. Adolfo Suárez gobernó siempre en minoría y tuvo que afrontar una cuestión de confianza en el Parlamento de su propio partido y una moción de censura de los socialistas. A mí me produce, la verdad, que cierto desconcierto, por la redundancia, ver ahora que todos son elogios y todos son halagos y reconocimientos de personas que le hicieron una oposición durísima, implacable, despiadada, injusta.
Unión de Centro Democrático aglutinó a personas de ideologías muy diversas. Para muchos en sus inicios fue un modelo de cohesión. Cuando el barco democrático ya navegaba, comenzaron las tensiones. El 27 de enero de 1981, apenas un mes antes del golpe de Estado de Tejero, Adolfo Suárez presenta la dimisión. Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión. Él se fue absolutamente amargado por el rechazo que algunas personas de su partido le demostraban, por aquella escisión que ya se estaba produciendo en la OCDE, por verdaderas traiciones que se fraguaron en sus espaldas. Eso le produjo una amargura, no un escepticismo político porque era un entusiasta nato, pero sí una amargura personal que no pudo superar. El golpe de Estado del 23F aporta una nueva imagen de dignidad de Suárez. Junto a Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo permanece sentado en su escaño mientras suenan los tiros y las órdenes culminatorias de los golpistas. Las primeras noticias que llegan al domicilio de Adolfo Suárez es que a Adolfo Suárez le han pegado 2 tiros. Yo ese dato no lo conocía y yo creo que no se ha escrito, ¿no? Es decir, que la comunicación que recibe la familia Suárez es que han matado al presidente, han matado al padre de esa familia, ¿no? A mí eso me ha dejado helado. Adolfo Suárez intentó seguir en política fundando el CDS, pero ya apenas nadie le votó. En 1991 abandona la política. Hoy, en días de férreas discrepancias, el programa de Luis del Olmo, con una mesa que resume la transición, se pregunta qué haría Suárez ante una eventual negociación con ETA. Creo que Adolfo Suárez sería partidario de que el gobierno, manteniendo la firmeza en la lucha contra el terrorismo, hiciese lo posible para llegar a acuerdos o entendimientos. Él transcurrió de la ley a la ley. Claro, sí. Utilizaría siempre la ley y, lo que es más, aprendería de los errores del pasado. Hemos cometido ya muchos. No volvamos a caer en ellos. La vida ha golpeado cruelmente a Adolfo Suárez. Su mujer, Amparo Illana, y su hija Marián contraen cáncer. La familia lucha unida contra la enfermedad durante más de 10 años, con un gran desembolso emocional y económico. Finalmente ambas mueren. Adolfo Suárez acompaña a su esposa en el 2001, pero ya no puede acudir al entierro de su hija, que se produjo en marzo de 2004. Adolfo Suárez está retirado de la vida pública cuando en el año 2003 acude a Albacete a apoyar la campaña de su hijo Adolfo Suárez Illana, que se presenta a la Junta de Castilla-La Mancha por el PP. Su enfermedad es patente y lee varias veces el mismo folio. Me he hecho tal lío que quiero terminar cuanto antes, lo cual siempre es complicado. Pero finalmente Suárez hace un último esfuerzo y concluye con toda lucidez. Creo que si ella viviera, creo sinceramente que si ella viviera, contemplaría con la emoción y el amor que supo darnos a todos la trayectoria política de mi hijo, que ahora comienza. En su nombre y en el mío propio, envío a Adolfo el más estrecho de los abrazos. Hábil negociador, sin miedo y sin complejos a la hora de abordar una negociación, con el Estado, la libertad y la democracia como meta por encima de sus propios intereses. Ha luchado toda su vida contracorriente, con eficacia, pero nadar frente a la marea cansa. Adolfo Suárez se ha abrazado al olvido. Ya no reconoce a nadie, ya no sabe que fue presidente, pero como dijo en el programa Sabino Fernández Campo, todos los españoles debemos recordar que sí lo fue, y además propiciando el encuentro entre las dos Españas.